Primero que nada, digamos, para poder hablar del rol de la política fiscal del Estado, tenemos que entender un poco cómo es la distribución del ingreso y qué es el concepto de la distribución. Porque vamos a ver que fundamentalmente digamos, el principal objetivo o uno de los principales objetivos que tiene la política fiscal es la de redistribuir ingresos. Entonces, para eso primero tenemos que mirar un poquito este concepto. Tenemos dos maneras de medir la distribución. Ahora vamos a hablar un poquito de la primera, que es históricamente la más conocida, y después de la segunda, que también hoy se utiliza bastante. Pero primero pensemos qué es lo que estamos queriendo analizar. ¿Sí? La distribución del ingreso, primero lo que va a medir y después lo que va a tratar a partir de esa medición de explicar es cómo se reparten en una sociedad los ingresos. ¿Está? Ahora, esa repartija, ¿no? esa distribución, la tenemos que hacer según criterios. O sea, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿entre quiénes queremos saber y entre quiénes queremos medir cómo se distribuyen los ingresos para que eso nos lleve a algún análisis relevante? Y la manera más utilizada históricamente, le decía, es la que se conoce como la distribución funcional del ingreso. ¿Sí? El nombre funcional me dice justamente que voy a medir las funciones que cumple cada uno en la economía. Y básicamente acá lo que estamos diciendo es ver cómo se distribuye la torta, ¿no? la generación de los ingresos de cada año, cómo se reparte entre trabajadores y entre empresarios. Entonces ahí la pregunta principal que nos vamos a hacer es, bueno, mirá, recuerden que el PBI es la cantidad total de ingresos que genera un país a lo largo de un año. Entonces, ahí es justamente lo que nos vamos a preguntar, bueno, nuestra torta, el tamaño de esta torta va a ser el PBI, que va a ser el total de ingresos que va a generar nuestra economía en todo este año, por ejemplo, en todo el 2019. Y a partir de eso preguntarnos, bueno, de todo ese total de dinero que genera la economía, ¿cómo se repartió entre las distintas personas? Y en particular, ¿cómo se repartió entre aquellos que son trabajadores y aquellos que son empresarios o empresarias? ¿Sí? Fíjense de nuevo, esto es algo que nosotros charlamos bastante en las primeras clases y que ahora va a cobrar un poquito más de sentido, que siempre nosotros lo que decíamos era que cuando aumenta el PBI, por ejemplo, de un año al otro, o cuando cae, lo que está pasando es que se están modificando los ingresos del total de la economía. ¿Sí? Pero siempre aclaramos que dijimos, miren, que aumente el PBI, y eso implica que aumenten los ingresos, no es lo mismo que decir que estemos todos mejor. ¿Sí? Y acá es donde entra la distribución. ¿Por qué? Bueno, porque por más que la torta, ¿no? Imaginen que este curso es el total de nuestra economía, por más que la torta sea grande, y eso significa que nuestra economía está generando más ingresos, tranquilamente puede suceder que esa mayor cantidad de ingresos que está generando nuestra economía solamente vaya a parar y sea apropiada por una pequeña parte de la población y que el resto viva con los mismos ingresos que el año anterior. Entonces, de esa manera, justamente al analizar cómo se distribuyen los ingresos, podríamos identificar quiénes son los que se están apropiando de esa mayor parte de los ingresos y cuál sería el motivo. ¿Sí? Entonces, primero que nada, la más conocida, le decía, es la distribución funcional, que podríamos decir, uno puede pensar más clases sociales, pero no las principales dos, por eso trabajadores y empresarios, uno podría agregar, que lo mencionamos a los terratenientes, por ejemplo, pero acá, digamos, para hacerlo bien sencillo y que entiendan el punto principal, y además por la cantidad de personas y la cantidad de plata que manejan, nos olvidamos de aquellos que son terratenientes, es decir, aquellos que perciben un ingreso por cobrar algún tipo de interés o tener algún tipo de inmueble que para eso genera una renta. Y eso, por ejemplo, es considerado como parte de los empresarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera que decimos, mirá, el total de ingresos se reparte entre trabajadores y empresarios. ¿Qué pasa acá con el Estado? El Estado no aparece, ¿no? Pero pará, el Estado, ¿por qué no aparece? Bueno, justamente porque el Estado, por lo general, gasta la misma cantidad de plata que recauda. Entonces, ¿eso qué significa? Que el Estado no tiene ingresos, ¿no? Los ingresos los van a tener ustedes, el Estado, como que digamos, podríamos decir, tiende a estar en equilibrio y por lo tanto vamos a ver que tiene un rol muy importante en la distribución, pero que no es digamos, un integrante de esa repartija. ¿Sí?
Bien, entonces, a partir de eso, ¿cómo lo mediríamos? ¿Cómo haríamos? Imagínense, acá tenemos nuestra economía, tenemos empresarios, empresarias, tenemos trabajadores, trabajadoras. ¿Cómo medimos la distribución entre las dos partes? No restar. Bien, digamos, la manera, después vamos a ver que en la práctica es un poco más difícil porque justamente medirlo no es sencillo, pero de nuevo, piensen que lo que tenemos acá es una economía que genera ingresos y eso lo vamos a pensar, en este caso, que es bastante intuitivo, como, ¿no?, un gráfico de torta. Eso es lo que tendríamos. Es un total de ingresos. El tamaño de esa torta, ¿qué me lo va a dar? El PBI. El PBI me va a dar el tamaño de esta torta, que es la cantidad de ingresos que la economía genera un año. Imaginen, por ejemplo, que son 100.000 pesos. ¿Sí? Nuestra economía genera a lo largo del año 100.000 pesos. ¿Y qué pasa? Ahora quiero saber qué parte le toca a los trabajadores, qué parte, digamos, le toca, o más que le toca, se apropian los empresarios y se apropian los trabajadores. Entonces, imaginen que yo quiero arrancar por los trabajadores. ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, primero que nada, debería fijarme acá de todos ustedes cuántas personas son trabajadores y cuántos son empresarios. Entonces, imaginen que acá tenemos 50 personas, para hacer números sencillos, 50 personas que son trabajadores. Y que cada uno de ustedes gana 900 pesos. ¿Cuál es la cantidad total de dinero que va a parar a todos los trabajadores? ¿Cuál es la cantidad total de plata todavía? No hablé de cuánto le llega a los trabajadores, cuánto se distribuye. ¿Cuál es la cantidad total de plata? Lo que se conoce como la masa salarial ¿sí? Es el total de plata que va para los trabajadores. Fíjense que es la suma de toda la plata, por decir, si todos los trabajadores agarran sus ingresos y los ponen todos juntos, ¿no?, esta economía, eso es lo que se conoce como la masa salarial. Ahora, ya con estos datos, yo podría saber qué porcentaje del total del dinero que genera la economía va para los trabajadores. Es decir, del total, ¿cuánto se apropian? ¿Cuánto? ¿Cómo? Bien, ¿sí? El 45%. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy agarrando, digamos, la cantidad total de plata que va para los trabajadores, que es justamente, digamos, esta cuenta que está acá, ¿no? Multiplicar la cantidad de personas que son trabajadores por el sueldo que reciben. Y eso, ¿cómo lo tengo que expresar? Bueno, lo tengo que expresar en relación a el total de ingresos que genera la economía. Entonces, de esa manera, yo podría saber cuánto es, digamos, la parte que va a parar a los trabajadores. ¿Sí? En este ejemplo que estamos poniendo, sería del 45%. ¿No? El 45% de los ingresos generados por esta economía durante el año 2019 fue a parar a los trabajadores. ¿Está bien? ¿Qué dirían? ¿Que esto es equitativo, que no es equitativo y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué creen en la realidad?
Pero en la realidad hay, ¿qué dicen? ¿Hay la misma cantidad de trabajadores que empresarios? ¿Sí? Acá tenemos un primer punto que va a ser importante, que podríamos decir me esconde, ¿no?, la matemática. Incluso si pusiéramos que se llama el 50%, uno puede decir, bueno, el 50% parece es equitativo, ¿no? Se llevan el 50% de los trabajadores, ya se llevan el 50% de los empresarios, equitativo. Ahora, el problema claramente es cuando yo vengo de este lado, me doy cuenta que hay muchas menos personas que, digamos, están en calidad de empresarios y empresarias en relación a los trabajadores. Entonces, si tenemos 50 trabajadores, ¿cuántos empresarios dicen que vamos a tener? ¿Sí? Pongamos, ¿no?, con empresas muy pequeñas, 5 trabajadores por empresa, que son empresas pequeñas, pero imaginamos también que tenemos 10 empresarios. Sí. No, consumo. Consumo. Y el consumo, acuérdate que también tiene lo que gastan las empresas, los empresarios. El consumo, claro. El consumo es la cantidad total de plata que gasta la gente, digamos, sin contar lo que es inversión, gasto público y sector externo. ¿Sí? Si tenemos 10 empresarios, esto digamos es así, ¿no? Hagan la cuenta, tendríamos que cada uno se lleva como beneficio por lo que obtiene de su empresa 550 pesos, y eso me da también una, podríamos decir, masa de ganancia o masa de beneficios de 55.000, que eso, digamos, en relación al PBI, me daría la cantidad que se llevan las empresas. ¿Sí? O sea, digamos, para que quede claro, ¿no? Obviamente, fíjense, tengo solamente dos clases sociales, por lo tanto, una se va a mover siempre en espejo de la otra. Si aumenta la participación de los trabajadores, ¿qué tiene que pasar con los empresarios? Tiene que achicarse, ¿sí? Y fíjense que la cuenta es exactamente la misma, pero visto desde el punto de vista de los empresarios. O sea, ¿cómo calcularía la participación de los empresarios? Tendría que fijarme la cantidad de personas que son empresarios o empresarias multiplicado por el beneficio que obtienen, y eso en relación al PBI. ¿Sí? Ahora, perdón, esto es así. ¿Sí? Fíjense qué está pasando acá. ¿Qué está pasando entre unos y otros? ¿Sí? ¿Es equitativo o no es equitativo? Evidentemente no. Después, digamos, las distintas teorías me van a poder justificar de una manera u otra diciéndome, bueno, pero el trabajo que hace el empresario en realidad pone en riesgo su capital, también hace tareas, digamos, de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces uno podría justificarlo, ¿está bien? Pero, digamos, a priori no hay ninguna duda de que en una economía donde tenemos, por cada empresario tenemos por lo menos 4 o 5 trabajadores, no hay ninguna duda de que si la distribución es equitativa en términos del porcentaje, no hay ninguna posibilidad de que los trabajadores ganen lo mismo que ganan las empresas. ¿Sí? Simplemente por un hecho matemático, que es que hay más siempre trabajadores que empresarios, por lo tanto eso me lleva a que el ingreso sea menor. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? Bien. ¿Cómo hacemos para, si quisiéramos aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso? ¿Qué debería suceder? ¿Solo eso? Vean la fórmula que está acá. ¿Cuáles son los motivos por los cuales puede aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso? Y si quieren la pongo acá arriba.
estimular la demanda. No, con lo que dice ahí, a ver. ¿Cuáles son los motivos por los cuales puede aumentar la participación salarial de los trabajadores en el ingreso? Bien, ¿sí? O sea, hay tres maneras de que pueda aumentar la participación de los trabajadores. Esto es simple matemática. Puede aumentar porque suban los salarios, puede aumentar porque aumente la cantidad de personas que tienen empleo en la economía. Piensen que si uno está desempleado, en este caso no percibiría un ingreso, no aportaría a los trabajadores. O también puede aumentar porque caiga el PBI. Obviamente que siempre estamos diciendo que cada una de estas cosas las analizamos por separado. O sea, tiene que caer el PBI y tiene que mantenerse constante la cantidad de trabajadores que hay en la economía y el salario que reciben. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo normal que suceda cuando se achica el PBI? Lo normal que suceda es que caigan los salarios y que caiga también la cantidad de gente con trabajo, es decir, que aumente el desempleo. Entonces, una cosa es lo que me puede decir la matemática y otra cosa es lo que sucede en la realidad. En la realidad, digamos, la manera más normal de que aumente la participación de los trabajadores en el ingreso se da con el PBI aumentando, porque la economía está, digamos, expandiéndose, pero eso, digamos, viene acompañado de un aumento más importante de la cantidad de trabajadores en la economía y de los salarios que reciben los trabajadores. ¿Sí? Digamos, ese es el proceso, digamos, normal. Y vamos a ver también que la manera en la cual se achica la participación de los trabajadores es justamente en las recesiones. ¿Sí? Digamos, por analogía o por contradicción, a la inversa está pasando lo que sucede con las empresas. ¿Está bien? Ahora, un punto importante, una pregunta. ¿Puede ser que trabajadores y empresarios, los dos al mismo tiempo, mejoren sus ingresos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O sí, cómo? Digamos, aumentar el capital de la empresa y, o sea, y también aumentaría una suba a los sueldos de los empleados. Bien, ¿y qué pasaría con la participación en el ingreso de cada una? ¿Pueden subir? Ojo, ¿sí? Distingan, y esto es muy importante, distinguir participación en el ingreso de la cantidad de plata que se lleva cada uno. ¿Está? Punto muy importante para una economía, digamos, como las nuestras, o en realidad cualquier economía, pero una economía capitalista, ¿no? Hoy en día ya hablar de economía socialista está medio absurdo, pero no importa. ¿Cuál es? El punto es, cuando se aumenta el tamaño de la torta, es decir, cuando tu economía se está expandiendo, está creciendo, está generando cada vez más ingresos, ¿eso qué permite? Permite que todos estemos mejor. ¿Por qué? Porque tanto trabajadores como empresarios probablemente estén ganando más que antes. Ahora, lo que no puede pasar por definición es que estén ganando los dos más que antes en relación a los ingresos. O sea, no puede pasar que al mismo tiempo los dos mejoren su participación. Que no es lo mismo que decir que no puede estar aumentando su ingreso. Si, digamos, la economía crece, se agranda la torta y la misma cantidad de plata va en proporción a los trabajadores que a los empresarios, podríamos decir, todos se vieron beneficiados. ¿Sí? Todos ganan más que antes, ahora en el total la relación con los ingresos es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces un punto importante, que también esto lo vamos a ver cuando hablemos de inflación, y justamente la puja por ver quién gana y quién pierde en los ingresos. Bueno, obviamente cuando la economía anda bien no hay conflictos muy fuertes entre trabajadores y empresarios. ¿Sí? Porque, digamos, todos nos beneficiamos y no hay motivo de conflicto. El problema está cuando la torta se achica, cuando tenemos recesiones. Porque cuando hay recesiones hay menos ingresos que antes para distribuir y por lo tanto alguien va a perder. Y ese alguien va a perder va a depender de las capacidades o de las cualidades de las dos partes para defenderse ante una reducción de los ingresos. Que vamos a ver después en los gráficos que obviamente los empresarios tienen muchas más herramientas para proteger sus ingresos en las recesiones que los trabajadores y por lo tanto eso hace que por lo general los trabajadores sean los que más pierden en una recesión. ¿Sí? O sea, que sería que los empresarios se mantienen con su sueldo, pero le bajan los sueldos a los trabajadores.
Exactamente. ¿Sí? Digamos, podríamos decir en realidad, si la recesión es muy fuerte, probablemente pierdan todos, ¿no? Lo que decíamos antes, pero los trabajadores van a perder más. Entonces la participación y ingreso de los trabajadores va a achicarse, a costa de la de los empresarios. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los principales motivos o determinantes que me pueden afectar esta distribución? ¿No? Porque la otra, ahora después lo vamos a ver en el gráfico, uno tiene que poder explicar, primero, no es normal que la distribución se mantenga constante. Esto no se mantiene fijo, año a año se va modificando. Y lo que la teoría económica tiene que poder explicar es cuáles son los factores que están por detrás de esos cambios. ¿No? Entonces, en este caso, bueno, ¿cuáles son esos determinantes? ¿Cuáles son esas probables causas que me expliquen modificaciones en la distribución del ingreso entre trabajadores y entre empresarios? Y tenemos varias. A nivel general, ¿qué estamos diciendo? ¿O cómo lo podemos interpretar? Bueno, básicamente lo vamos a interpretar como el poder de negociación que tiene cada una de las partes, ¿no? Porque podríamos decir que trabajadores y empresarios se sientan a negociar los aumentos salariales y por lo tanto, digamos, cualquier factor que afecte ese poder de negociación, ya sea aumentando la capacidad de los trabajadores o, digamos, disminuyéndola, va a afectar o probablemente va a afectar lo que esté pasando con la distribución del ingreso y con la parte que se quedan los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser factores que están vinculados con eso? Bueno, primero que nada, ¿cómo está distribuida la estructura de la propiedad? ¿En qué sentido? Bueno, en que no es lo mismo, por ejemplo, que haya pocas empresas en la economía que sean muy grandes, ¿no? Empresas, digamos, con mucho poder de mercado, a que haya muchas empresas, chicos, por favor, ahí, a que haya muchas empresas pequeñas, ¿no? Con poco poder de mercado. ¿Por qué? Bueno, justamente es lo mismo para los trabajadores negociar aumentos salariales con YPF que con una empresa pyme de acá de Seiza. No, ¿sí? Evidentemente no. Entonces, a nivel individual ya sabemos lo que pasa. Ahora también nos importa ver a nivel país. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de empresas grandes y cuanto más concentrado esté el rubro o los rubros industriales y las cuestiones vinculadas más con la dinámica que más afecta a los salarios, bueno, más es el poder de negociación de las empresas y menor es el de los trabajadores. También puede ser, por ejemplo, porque haya cámaras o uniones muy fuertes entre las empresas, que tengan mucha coordinación, que tengan, también digo, que capaz haya muchas pymes, pero que tengan mucho poder, digamos, de cohesión, que no sé, en Argentina, por ejemplo, que la unión industrial sea muy, muy potente y que eso les permita tener un poder de negociación muy fuerte. ¿Sí? Pero entonces digo, la estructura de la economía importa. Obviamente, lo decíamos recién, el tema del poder, y ahí pensar en términos de los trabajadores me lleva obviamente a los sindicatos, ¿no? Cuanto más sindicalizada esté la economía, mayor es el poder de negociación de los trabajadores y por lo tanto más probable es que logren obtener paritarias que les permitan sostener su ingreso o aumentarlo en condiciones de expansión de la economía. ¿Sí? Cuando la economía entra en recesión vamos a ver que por más sindicato que haya, es probable que los ingresos se reduzcan. ¿Sí? Y el otro, que es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte de la clase, es el rol que tiene el Estado, ¿no? El Estado, decíamos, si bien no entra directamente en la distribución del ingreso entre las partes, vamos a ver que a través de las herramientas que tiene, tanto vinculadas con el gasto público, con los impuestos, puede influir bastante en esta balanza hacia uno o hacia otro lado, ¿sí? Puede inclinarla hacia el lado de los trabajadores o hacia el lado del empresario en función de lo que crea conveniente, y a partir de eso vamos a ver que puede articular diferentes medidas de política económica para poder lograrlo, ¿sí? Bien, acá fíjense, tienen la participación de los trabajadores de Argentina del año 1950 al año 2007. Obviamente que, ¿no?, el espejo de esto es lo que está pasando con las empresas. Si se fijan,
se pueden ver varias cuestiones interesantes, ¿no? Podríamos decir, acá claramente hay 3 periodos, ¿no? Todo lo que es el periodo de la ISI, del 50 hasta el 75, ¿no? Los 3 gobiernos del peronismo, después en el medio todo lo que fue la fase desarrollista, Frondizi y Ilia, donde claramente, digamos, la economía apuntaba hacia la industrialización y por lo tanto en ese caso los trabajadores tenían un rol importante, además estaban muy sindicalizados, también tenían mucho poder y por lo tanto mantuvieron a lo largo de todo el periodo con altibajos una participación en los ingresos bastante elevada. Bastante elevada para Argentina, fíjense cuánto es, 50%. O sea, de lo que hablábamos antes, eso sería para Argentina una buena participación para los trabajadores. Después tenemos un segundo periodo de una fuerte caída de la participación. Acá me imagino que conocen un poco o bastante la historia, dictadura del 76, claramente con el objetivo de, digamos, podemos decir, no erradicar en el sentido literal, ¿no? Los sindicatos y los trabajadores. La idea fue desarmar todo lo que era la parte más industrial y sindicalizada de la economía y por lo tanto, bueno, el claro reflejo de eso en la participación de los trabajadores. Después un aumento en los primeros años de la convertibilidad con una rápida caída y después, digamos, una estabilidad a lo largo de lo que podemos decir la postconvertibilidad en torno a lo que fue el kirchnerismo y hoy en día, si bien está cayendo un poquito, podemos decir que se mantiene en estos niveles. ¿Está bien? Ahora, también lo otro que podemos ver es que hay 3 momentos importantes en los cuales los trabajadores sufren caídas abruptas de la participación. Año 75, la más importante, año 82 y año 2001. ¿Qué pasa en esos 3 periodos? Baja el PBI, hay una recesión, ¿sí? ¿Cuál es el principal motivo de la recesión? Bien, ¿sí? El tema es el tipo de cambio. Ahora vamos a charlar un poco más de eso, pero enfoquémonos en esta, que es la del 75. ¿Qué pasa en el 75 en Argentina? A ver cómo viene la historia de Argentina, a ver. ¿Quién gobierna el 75? Bien, Isabel. ¿Sí? Isabel de Perón gobierna, o sea, había fallecido en el 74 Perón, no es tanto la dictadura arranca en el 76. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasa acá? Que hace que bajen tan rápido la participación de los trabajadores. Es más, fue tan violento lo que pasó en el 75 que tiene un nombre propio. Se lo conoce como el nombre de una persona. Bien, el Rodrigazo. En realidad, más que nombre es el apellido, pero bueno, si no lo hubiese sacado, me parece. Se le conoce Rodrigazo porque el ministro de Economía en este momento era Celestino Rodrigo y lo que hace es una devaluación del 400-500% que, digamos, impulsa rápidamente los precios de la economía y eso hace que los trabajadores pierdan ingresos. Y esto lo vamos a ver después cuando hablemos de evaluación, que todavía nos faltan 2 clases para eso, pero la lógica la podemos ver hoy en día. Cuando hay una evaluación del tipo de cambio, esa evaluación rápidamente las empresas la trasladan a los precios, ¿no? Con esta idea de defenderse para no perder poder de compra. ¿Y qué pasa cuando la trasladan a los precios? Bueno, automáticamente los que pierden son los trabajadores, porque el trabajador no aumenta automáticamente su ingreso a la par de los precios como si hacen las empresas. Entonces, lo que pasó en Rodrigazo, imagínense, si en Argentina es un problema hoy una evaluación del 50%, lo que implica una evaluación del 400 o del 500%. ¿Sí? Tuvo una inflación desbordada en ese año y los trabajadores perdieron rápidamente. Que después, obviamente, cuando viene la paritaria, recuperan. Pero fíjense que ya en el 76 con la dictadura no hubo posibilidad de recuperar los niveles de participación que tenían antes. Sí. $100 mensual. No, todavía no llegamos. No, hasta ahí en la pregunta hubo una inflación muy importante, del 500% anual, pero no llegamos a tener hiperinflación. La hiperinflación
viene del 89. Se viene después. Pero fue una inflación muy elevada que no llegó a ser considerada hiper. La hiper, insisto, viene más adelante. Bien. La segunda manera que tenemos de medir la distribución de los ingresos es la que se conoce como la distribución personal. Y acá el nombre, primero, por favor, no confundir una con la otra es la distribución funcional, que me mide en función de trabajadores y empresarios. La distribución personal justamente lo que me dice es, mirá, a mí no me va a interesar si sos trabajador o sos empresario, digamos que lo que me va a interesar es ver como persona individual dónde estás ubicada vos en la distribución de los ingresos de la economía. Entonces, en este caso, la analogía, ¿no? Y la mejor manera de representarlo, que después ahora tengo un gráfico para mostrarles, es la famosa pirámide. O sea, acá lo que me va a importar es agarrar a cada uno de ustedes, ¿no? Y mirar su ingreso individual, por eso digamos distribución personal. Mirar cuánto gana cada uno de ustedes y en función de eso, podríamos decir, ordenar a esta economía desde las personas que ganan menos hasta las personas que ganan más. ¿Por qué? Porque de esa manera yo después voy a poder identificar estratos sociales, ¿no? En función de los ingresos, y a partir de eso voy a también poder estudiar de manera particular cada uno de esos estratos para ver qué características tienen en común y cuáles pueden ser, digamos, los problemas que llevan a que, digamos, no sé, tengamos un 30% de la población que esté en los estratos más bajos. Entonces, fíjense que acá, esta es hoy en día la más utilizada, y históricamente fue la distribución funcional, pero hoy la persona es la más utilizada para hacer investigación y para hacer análisis de lo que está pasando con la economía, ¿no? Porque de esa manera yo puedo agarrar a todos ustedes y dividirlos en, ahora vamos a ver lo que se conoce como deciles, de a 10% de la población, y poder estudiar y concentrarme en distintos estratos para ver características comunes, ¿no? Cuáles son las características comunes que tienen las personas que están en la franja media de ingreso de la economía argentina, cuáles son las características de las personas que están en la clase más alta de la economía argentina y también cuáles son las que están en la parte más baja. ¿Está? Ahora, si se fijan acá, esta podríamos decir complementa a la otra. O sea, no es que uno cuando analiza la distribución de los ingresos de Argentina mira una o la otra, no. Lo que tiene que hacer es mirar las dos. Porque, digamos, una me da una información que es distinta de la otra. En este caso, por ejemplo, la manera de complementar, uno puede decir, bueno, yo quiero saber qué está pasando con los trabajadores, pero a veces eso no me da toda la información de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo ordeno a la población en función de sus ingresos, ¿no? Y me fijo cómo está en la economía, capaz que una parte de los trabajadores la tengo acá. Los ingresos más altos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el gerente de Coca-Cola va a estar acá. Y es un trabajador. En relación de dependencia es una persona que trabaja, pero por su nivel de ingreso va a estar parada en los ingresos más altos de la economía. En cambio, un empresario que tiene una pyme con 4 trabajadores textil acá en Ezeiza, seguramente esté por acá. ¿Sí? Entonces fíjense que también uno podría pensar, bueno, tenemos a todos los trabajadores acá y a todos los empresarios de este lado. No, ¿sí? En eso, digamos, hay, digamos, posibilidad de moverse, aunque la tendencia, ¿no? la proporción, es probable que tengamos a más empresarios de este lado que trabajadores. Sí, pero digo, fíjense que solo miro la distribución funcional, me estaría perdiendo información bastante importante. ¿Sí? Bien, ¿cuáles creen que son los factores más importantes que me explican dónde estoy parado en la distribución del ingreso? ¿Sí? O sea, yo le digo, bueno, a ver, ¿qué características tiene una persona que está parada en, digamos, el fondo de la distribución de los ingresos? ¿Y qué características tiene una persona que está parada acá? O otra manera de pensarlo es, digamos, ¿qué característica me hace más probable que yo esté parado de la mitad para acá? ¿Y cuál me hace que yo esté más probable que esté parado de la mitad para acá? ¿No? Eso es un punto importante que me sirve de este tipo de cosas, para ver cuáles pueden ser esas cosas que hacen que yo me vaya para acá o me vaya para allá. A ver. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué tenés un nivel mínimo o un nivel máximo de ingreso? Yo lo que digo es, mira, yo agarro al azar, ¿no? Tengo todos ustedes ordenados, agarro al azar, me fijo una persona que está por allá y digo, bueno, a ver, ¿por qué esa persona que está ahí
está en uno de los estratos más bajos del ingreso de la población. ¿Cuáles son las características que hacen más probable que esa persona esté ahí y que no esté acá? Bueno, pero de vuelta, yo quiero explicar por qué. Bien, la educación va a ser un factor importante. Perfecto. ¿Sí? O sea, uno piensen de nuevo cómo podríamos hacer un análisis. Bueno, yo podría agarrar a todos los que están acá y decir, bueno, a ver, de todas las personas que tienen título universitario, ¿dónde están parados en la distribución de los ingresos? ¿No? Entonces yo diría, bueno, mirá, a ver, de todos los que están acá, me fijo quiénes tienen título y quién no. Y me voy fijando y digo, bueno, fíjate que de las personas que tienen título, el 90% está parado de la mitad para este lado. ¿No? Y tenés algunos pocos que están parados de la mitad para este lado. Entonces quería, bueno, mirá, tener título universitario en Argentina hace muy probable que vos estés parado de la mitad para acá. ¿Sí? Ahora, ¿eso me define que esté parado acá? No. Tranquilamente, digamos, encontrás personas que están acá, pero la probabilidad me dice que digamos que lo más probable es que yo esté parado de este lado. ¿Y voy a estar parado allá adelante o voy a estar parado acá? Bueno, tampoco lo sé. ¿Sí? Eso va a depender también de otras características. Pero el nivel educativo es una regla importante, sobre todo, digamos, el título secundario y universitario, ni hablar del primario, pero en Argentina, digamos, por suerte, la tasa, o sea, llevando al extremo, podríamos hablar de tasa de analfabetismo. Después de tasa de analfabetismo, primario, después secundario. En Argentina, digamos, en otros países es un problema, el analfabetismo, por ejemplo, está prácticamente, puedo decir, erradicado. Ahora, en Argentina, no tener título secundario, bueno, casi seguramente te ubique en esta parte de los ingresos. ¿Hay personas que después la pegaron, tuvieron un gran negocio y están parados acá? Sí, pero son la minoría. ¿Sí? Ahora, ese no es el factor principal que me determina o que me explica dónde uno va a estar parado. Bien, ¿por qué? Bien, ¿sí? Digamos, todos los estudios, o la gran mayoría de los estudios, muestra que el factor principal que me dice, ¿no?, dónde estás parado y dónde probablemente termines parado, es algo tan aleatorio y azaroso como la casa donde vos naciste. ¿Sí? Porque digamos, no tiene nada de factor que podamos explicar el hecho de donde uno nace, ¿no? Porque claramente si uno puede elegir, nadie puede elegir, por lo tanto es un factor aleatorio o azaroso. ¿Y qué pasa? Bueno, justamente el gran problema que tiene esto, podríamos decir, de discutir en términos de lo que después tienen que hacer los gobiernos, es que yo puedo no solamente medir dónde está parado cada uno, sino que después puedo fijarme también dónde cada uno termina, por ejemplo, 10 años después, o 20 años después. Y yo de esa manera podría fijarme y ver qué está pasando con sus ingresos a medida que pasa el tiempo. Una parte de la educación. Bueno, yo te lo... Tenés la autonomía para poder moverte de un lugar a otro, ponerle a la bicicleta. Toda esa familia tuvo por ahí la posibilidad de tener una educación que le sirva y no lo mismo gente que vive en un lugar, ponerle la Ferrer o lo que sea, que no tuvo la educación suficiente para llegar a tener tales ingresos o tales títulos, cosa de que se puedan mudar de lugar. Perfecto, sí. Ahora, ahí es donde también aparece la economía para identificar la causalidad. ¿Sí? ¿Qué significa la causalidad? Bueno, de vuelta, yo me fijo, chicos, a ver, me fijo y quiero identificar los factores de las personas que están acá, ¿no? ¿Por qué están parados acá? Y yo puedo decir, bueno, mirá, están parados acá el 99% porque nació acá. Y también pueden decir, bueno, pero mirá, también ese 99% tiene título universitario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor principal? Bueno, ahí es donde aparece el tema de la causalidad. ¿Qué factor provoca cuál? Y también está bastante, digamos, estudiado y analizado que cuanto mayor facilidad económica tenés vos en tu vida, más probable es que puedas terminar una carrera universitaria. ¿Sí? La causalidad más probable va desde donde naciste hacia la probabilidad de recibirte con un título universitario. ¿Por qué? Bueno, porque si vos
naciste en una familia de ingresos altos, lo más probable es que vayas a un buen colegio, que te dé una buena formación, que no haga que en el primer año de la carrera dejes porque no tenés los conocimientos mínimos, hace que no tengas que trabajar durante toda la carrera, por lo tanto te puedas recibir en tiempo y forma. Y que en cambio una persona que está parada acá puede ser brillante y que aún así no pueda terminar la universidad por cuestiones socioeconómicas. ¿Sí? Entonces, yo lo que le decía recién era, no solo es un factor importante para saber dónde uno está ubicado en la distribución, sino que también es fundamental para saber dónde uno termina, podríamos decir. Porque también hay estudios que no solo demuestran dónde está uno parado, sino cuáles son los factores de movilidad, ¿no? Que también es una cuestión importante en las economías. Si hay o no movilidad social. Si vemos que la gente que está parada en esta parte de los ingresos tiene posibilidades de ascender, ¿no? Bueno, digamos, lamentablemente la mayoría de los estudios, o muchos estudios que en los países donde hay datos para analizar esto, encuentran que la movilidad también es bastante, digamos, flojita. Que por lo general las personas suelen terminar, en promedio, ¿no? No estamos viendo todo, pero en promedio, suelen, digamos, terminar en el estrato social en el cual también arrancaron. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que una persona que nació en un estrato social bajo, por, digamos, las condiciones familiares en las que, en el entorno en el que vive, ¿no? Probablemente en un barrio con problemas, rodeado de violencia, con escuelas que también no tienen los recursos necesarios y que justamente también eso implica un nivel educativo más bajo, que después cuando salen, digamos, terminar el secundario, si es que lo pueden terminar, y si es que tienen acceso a universidades, tienen problemas ya, digamos, de que el nivel educativo no es lo suficientemente bueno, por lo tanto, no pasé el primer año, ¿no? Como que la universidad, bueno, decir, entre comillas, te expulsa, o que tenés que ponerte a trabajar y directamente no puedes estudiar porque no alcanzan los ingresos en la familia, o que tratás de trabajar y estudiar porque verdaderamente crees que, digamos, es la manera para poder salir de esa situación y tampoco puedes terminar. Entonces, el factor socioeconómico es sumamente importante. Y también por eso es que aparecen, digamos, medidas del Estado para tratar de compensar eso, ¿no? ¿Qué medidas el Estado puede tomar para tratar de compensar ese tipo de cuestiones? La educación pública, bien, pero también fíjate recién que lo que decíamos, aún con universidad pública probablemente no alcance para que estas personas que están acá accedan a la universidad. ¿Por qué? Porque vienen con un nivel de educación probablemente más flojo de los secundarios. Porque además, digamos, por más que la universidad sea pública, vos tenés que gastar el transporte y capaz tenés que trabajar. Ahí va, sí, digamos, tenemos boleto estudiantil, tenemos becas como la beca Progresar, ¿no? Ese tipo de cuestiones que también, digamos, la beca es un recurso muy utilizado. Bueno, sí, pero eso ya, digamos, viene después, ¿no? Más adelante, pero sí, obviamente. Entonces, fíjense que el punto acá, ¿cuál es? Bueno, el punto es identificar las características, digamos, de los estratos sociales y económicos más bajos para poder hacer política económica con eso. ¿Sí? Porque además, digamos, el futuro de la economía argentina también depende de que todos tengan las mismas posibilidades, ¿no? Porque esto también es un punto bastante, digamos, interesante que podríamos discutir toda la clase, ¿no? Esta idea de que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? O sea, podríamos decir, en la retórica es genial. Bueno, charlemos de cuáles son las características y ahora vemos después qué país puede ser, ¿sí? Pero digo, está el discurso, ¿no? Muy instalado esta idea, bueno, mirá, hay que dejar que la gente, además con una palabra que a mí no me gusta, es compita, ¿no? Porque uno que diga, bueno, mirá, el que está parado acá, esto es muy típico de discutir en Argentina, ¿no? El que está parado acá, que dice, yo estoy parado acá porque me esforcé, porque trabajé toda mi vida, porque estudié, porque me recibí, y por lo tanto, digamos, merezco estar acá. ¿Y qué te dice? Yo tengo que pagar los impuestos para financiar los gastos de las personas que están acá, ¿no? Que no trabajaron, que no estudiaron y que por lo tanto, ¿no? ¿Por qué tengo yo que pagar? ¿No? Eso vamos a verlo ahora después con el rol del Estado. Pero acá está esta discusión. Bueno, y ahí también entra el punto este que decíamos, ¿es verdad o no es verdad que el que está acá está por su mérito, por su esfuerzo y porque toda su vida, digamos, trabajó más que el que está acá?
Yo creo que no. ¿Sí? Bueno, exactamente, pero por eso hoy que está muy instalado y es algo que yo creo que hay que discutir bastante, porque eso después genera los problemas que también pasan en la sociedad. Que no lo tiene justamente para que en vez de tener que financiarse por el Estado, sacarle plata a ese empresario, simplemente por trabajar. Obviamente le va a costar muchísimo más, pero como poder se puede. No, a ver, obviamente, ¿sí? Eso sería, digamos, lo ideal, podríamos decir. Ahora, ¿qué pasa cuando vos ves que tu economía no genera empleo? Y de vuelta, no genera empleo porque tu economía no crece. Entonces el Estado lo que debería impulsar es también el crecimiento de la economía. Ahora, si tu economía no crece y no genera empleo, podríamos decir, tenés que apelar a otro tipo de medidas para, digamos, asegurar un nivel mínimo de vida a la parte de la población que está acá. Después, digamos, el problema cuál puede ser, bueno, si eso el Estado lo puede financiar o no, que también lo vamos a ver con el tema de, del cobro de impuestos y el tema de los gastos. ¿Sí? Pero el punto acá de vuelta es pensar y discutir lo que implica el discurso, ¿no? En el sentido, esperen que me voy a quedar sin batería. En el sentido, digamos, de si efectivamente las personas que están acá están por mérito propio y si las que están acá están por ser, digamos, por no tener mérito propio. Entonces, el primer punto, digo, yo creo que hay que tratar de lograr un cierto consenso de que ni los que están acá están, obviamente hay mérito, sí, hay mérito propio, digamos, pero también hay cuestiones que son externas y aleatorias que no dependen de uno, que hacen que uno esté parado acá o que esté parado acá. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, digamos, después, si logramos el consenso básico, después es mucho más sencillo, nos sirve para entender después, digamos, los problemas y las cuestiones que se critican desde el punto de vista del rol que hace el Estado a la hora de tratar de equiparar los ingresos. ¿Sí? Y de nuevo, no solamente, digamos, por el beneficio personal, también por el beneficio del país, porque lo que también se ve es que, digamos, la persona más inteligente del país no dependen de la clase social o del estrato en el que nazcan, ¿no? Uno podría decir, también lo podemos discutir, hay una parte de la inteligencia que depende de cuestiones genéticas y una parte de la inteligencia que depende del proceso de desarrollo de una persona. Entonces, ¿qué significa eso? Si vos lográs condiciones mínimas, y ahora después charlamos de los países, para toda la población, seguramente vas a tener más posibilidades de que las personas más inteligentes y que más se esfuerzan y con, digamos, las características personales para poder triunfar en la vida, bueno, lleguen. Porque también el punto es que hay personas que tienen esas características y que no pueden llegar justamente por los impedimentos que te pone, digamos, la propia dinámica y la propia estructura socioeconómica. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que capaz que tenés una persona que nace en un estrato social bajo y que, digamos, sus características, su inteligencia son sumamente altas, ¿no? Y que esa persona podría tranquilamente transformarse en, digamos, una persona referente del país, no sé, qué sé yo, un especialista en matemáticas, un especialista en biofísica, un especialista en medicina, lo que sea, ¿sí? Ahora, si esa persona tiene tantos problemas en su alrededor, en su estructura socioeconómica, que no le permiten formarse, bueno, ahí perdiste, digamos, capaz que uno de los cerebros más importantes que hubiese tenido tu economía, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Y obviamente después puedes tener una persona con un nivel de inteligencia medio que, por tener las facilidades que deberían tener todas las personas, logra llegar a los niveles más altos de su carrera, lo que haya elegido. ¿Lo que esta persona está perfecto? Desde ya, ¿sí? O sea, digamos, tiene todo su mérito por haber llegado, pero digamos, para entender y comparar, que capaz que una persona que nace con ingresos más bajos tiene muchas más dificultades y que al final del día puede ser que no llegue, y que a nivel país, si vos tenés mucha gente que le pasa eso, bueno, también se perjudica al país entero.
¿sí? Porque tenés que, digamos, personas que podrían llegar a hacer cosas muy importantes que no llegan por cuestiones vinculadas al tema socioeconómico. Entonces, por eso también tiene que estar el rol del Estado. Decíamos, volvemos a países, esto, digamos, se puede medir, los países más equitativos o los que tienen, digamos, que el piso de nivel económico para el sector más bajo es un nivel importante, son los países más nórdicos, podemos decir Europa en general, pero particularmente Suecia, Dinamarca, Noruega, también Canadá, que tiene indicadores económicos muy buenos. ¿En qué sentido? ¿Hay inequidad? Sí, tenés gente que gana mucho más que la otra, pero cuando vos te fijás los que están acá tienen acceso a las condiciones necesarias y mínimas para poder, digamos, desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Educación pública, salud pública, nivel de ingreso mínimo como para poder desarrollarse. Entonces, digamos, después sí ahí entran a jugar las capacidades individuales, ¿no? Uno podría decir, en esa sociedad sí, uno podría ver que claramente los que están acá son por, digamos, más esfuerzo y los que están acá son por menos esfuerzo. Que de todas maneras igual también está el tema de cómo uno va generando ingresos y la estructura también hereditaria. Porque también está el tema de que, bueno, vos capaz que estás acá, digamos, sos una persona normal en términos de esfuerzo, pero ya tu bisabuelo había generado una empresa gigante que se fue heredando de familia en familia, entonces sigue estando acá. Entonces, no es solamente cuestiones vinculadas con el esfuerzo personal e inteligencia, sino que en las economías entran a jugar muchos factores que no dependen de uno. Y que ahí es donde después el Estado debería actuar para tratar de hacer más equitativo esa distribución de los ingresos. ¿Sí? Bien, ya hablamos de la mayoría de estos. El único que acá no mencionamos que es un factor importante es el tema de la vivienda propia. En Argentina en particular el tema de la vivienda propia divide bastante las aguas, porque obviamente tener una casa o un departamento, un lugar donde vivir propio o alquilar, es un factor que te quita un montón de ingresos, por lo tanto también te afecta. Piensen que acá lo mío es como ingreso neto, ¿no? Si ustedes tienen que pagar 20.000 pesos de alquiler, por más que si ganan 50.000, les quedan 30.000 para vivir, o sea que su ingreso real sería 30.000 pesos. ¿Está bien? Entonces, el tema de la vivienda también en Argentina es una cuestión importante para la distribución. Bien, si se fijan acá, esto es para Argentina, para fines de 2018, cómo es más o menos la estructura de los ingresos. Sí. Sí, igual acuérdense que lo subo esto, ¿eh? Bien, les decía, ahora lo que vamos a ver es cómo esto se puede medir y aplicado a la Argentina, en el sentido de que podemos agarrar los ingresos y de esa manera ver qué porcentaje de la población está en cada uno de los estratos, ¿no? Les decía, imagina, agarramos todos los ingresos de ustedes y definimos 5 estratos económicos. Un estrato bajo superior, ¿no? Un estrato medio bajo, un estrato medio alto, un estrato alto. Entonces, a partir de ver el ingreso de cada uno de ustedes, diríamos, bueno, ¿cómo está repartida la sociedad argentina? ¿Sí? ¿Qué veríamos? Veríamos que, digamos, más del 30%, en realidad uno puede decir, lamentablemente, justo el 50% sería clase baja. El 50% de la población de Argentina sería clase baja. O sea, de todos los que están acá, la mitad de ustedes, por los ingresos que tienen, estaría en los sectores medios bajos. Fíjense dónde está acá, esta línea que está punteada, está vinculado, pero no es exactamente lo mismo, es lo que se conoce como la línea de la pobreza. Es decir, yo mido una canasta de bienes y servicios mínimos y necesarios para no ser considerada una persona que está en, digamos, en situación de pobreza. Y esa canasta justamente me dice, bueno, mirá, fíjate, abajo de ahí tenés más o menos al 30% de la población, que es la pobreza hoy en día, que bueno, justo salió el dato la semana pasada, que aumentó bastante en este contexto. Obviamente eso pasa siempre que hay recesiones, ¿sí? Y aumento de precios importantes. Esto es hecho por familias, o sea que este es el ingreso total que recibe la casa, ¿sí? Si trabajan 2, 3 personas, eso también está contemplado.
Fíjense que la mayoría de las personas argentinas para 2018, uno podría decir hoy, esto se podría haber actualizado un poco, pero vive con 25.000 pesos o menos al mes. ¿Está bien? Si después nos movemos un poco más arriba, tenemos la famosa clase media, que cada vez está siendo más media, ¿no? Históricamente Argentina es, digamos, considerado un país con una clase media muy importante, cosa que no tiene Brasil, cosa que no tiene Chile, cosa que no tiene Colombia, cosa que no tiene la mayoría de los países de Latinoamérica, pero, digamos, cada vez esa clase es más pequeña. 30% de la población que mide, que tiene en promedio un ingreso familiar del 40%, y ya después, si ganás más que eso, estás en los estratos más altos, ¿no? Si la casa genera 80.000 pesos, estarías en la clase media alta, y ya si generás en promedio, en realidad podemos decir a partir de 130.000, pero en realidad es mucho más alto, estarías en el sector más alto de la población, que en promedio genera 250.000, 260.000 pesos. ¿Sí? Yo creo que lo más interesante de esto, y que muchas veces uno no tiene noción, porque siempre uno se mide y se compara contra lo que tiene alrededor, es la situación muy precaria en la que vive la mayoría de la población argentina, ¿sí? Que claramente no es este el entorno, ¿sí? Obviamente uno, sobre todo personas de conurbano, conoce niveles de vida muy, muy bajos, pero aún así, digamos, no tiene noción de la cantidad de personas que viven de esa manera. Y en realidad, digamos, no estamos hablando de asentamientos tipo villas, sino en el interior, por ejemplo, directamente zonas muy, muy precarias, y donde ahí se ve mucha pobreza. Por ejemplo, bueno, no sé si vieron los datos de la pobreza que hicieron la semana pasada, ¿sí? Formosa, Concordia, digamos, lugares del norte argentino donde llegamos a que el 50% de la población es pobre. El 50% de la población vive por debajo de las condiciones de pobreza. Entonces, si bien el conurbano tiene, es más, el dato del conurbano o de la provincia de Buenos Aires fue que el 40% es pobre, ¿sí? Pero digo, muchas veces uno no tiene noción de los ingresos de Argentina, y de cuál es un ingreso promedio para la población argentina. ¿Está? Bien. Este me quedó medio chico, el orando. Bien, acá después cambié el título porque me he olvidado de cambiarlo. Esto lo que está midiendo es cómo fue la evolución de los ingresos entre 2016 y 2019. ¿Sí? O sea, lo que decíamos recién, yo puedo agarrar, chicos, a ver, puedo agarrar no solamente, digamos, la foto de un momento del tiempo, dónde está parado cada uno, sino también comparar qué pasa entre un momento del tiempo y otro. Entonces, fíjense, esto lo que está haciendo es comparar a las personas de cada uno de los estratos, ¿no? Lo dividimos en 10, de los ingresos, y ver cómo está parado hoy, es decir, al segundo trimestre de 2019, en relación a cómo estaba parado hace 3 años. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, viene un poco lo que charlábamos del tema de la torta, como la torta se achicó bastante en Argentina, estamos en una recesión bastante importante, fíjense que todos perdimos, ¿no? Digamos, independientemente de dónde está parado cada uno en la distribución de los ingresos, nuestro poder de compra se redujo. Ahora, ¿cuál es la crítica que podríamos hacerle al rol de la política económica? ¿Sí? O sea, digamos, uno podría decir, el Estado, justamente, ¿para qué debería estar? Bueno, para tratar de evitar que las personas que tienen menores ingresos, ante una recesión, sean además las más perjudicadas. ¿No? Pues digamos, ya están parados acá. Encima que están parados acá, cuando la situación económica es adversa, son los que más se ven perjudicados. Entonces, claramente eso me genera que la inequidad de la economía aumente, ¿no? Se agranda la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen.
Por el simple hecho, digamos, de que todos pierden, pero estos que están acá pierden más que estos. ¿Sí? Digamos, lo mismo también podríamos analizar y ver cuando la economía crece. Pasa que la diferencia cuando la economía crece, uno puede decir, bueno, mirá, si todos mejoran su ingreso no es tan grave, ¿no? Digo, si yo fuese el gobierno, digo, todos mejoran su ingreso, pero estos que están acá están mejorando más que esto, bueno, es un problema que tengo que solucionar, no hay ninguna duda, pero mientras estos que están acá yo esté viendo que mejora su ingreso y su calidad de vida, no es tan grave. Ahora, el tema es cuando todos pierden, ahí sí es un problema más importante. ¿Sí? Justamente, digamos, además de medir la distribución de los ingresos, uno puede ver qué tan inequitativa o equitativa es una sociedad. Hay diferentes maneras de medir eso, la más conocida se conoce como el coeficiente de Gini, porque Gini es justamente la persona que lo elaboró. Es un coeficiente que lo que mide es la brecha entre los ingresos más altos y los más bajos, y a partir de eso me define qué tan equitativa o qué tan inequitativa es una sociedad. Y ese indicador se elabora de una manera que siempre se ubica entre 0 y 1. ¿No? Digamos, de vuelta, medimos los ingresos de la población, hacemos un cálculo matemático, obtenemos el coeficiente de Gini y siempre nos va a dar entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 esté, me está diciendo que la sociedad es más inequitativa. Es decir, que hay una mayor brecha entre los ingresos altos y los bajos. Y cuanto más cerca de 0 me dé, me va a estar diciendo que la sociedad se está haciendo más equitativa. En Argentina tenemos esto que está acá, es el Gini desde el año 74, en realidad para el conurbano, perdón, para la provincia de Buenos Aires, pero podríamos decir que como maneja el 40% de la población es bastante representativo de lo que sucede a nivel país. De nuevo, ¿sí? Fíjense que tenemos acá el Rodrigazo y después la devaluación que también vimos del 82, que eso es con la dictadura cuando fue la guerra de Malvinas, cómo eso hace que rápidamente aumente la inequidad en la economía. Después se estabiliza durante los 80 y los 90, después vuelve a subir, ya no digamos de una manera tan abrupta como pasó antes, sino que empieza a mostrar que año a año la inequidad empieza a aumentar. Esto claramente no es una medida puntual como puede ser un aumento fuerte del tipo de cambio, sino que es el combo de políticas que se llevaron a cabo en los 90, que año a año hacían que la sociedad sea cada vez más inequitativa. Digamos, privatización de empresas públicas que después echaban trabajadores, medidas de flexibilización laboral que permitían que a los trabajadores se les pague, por ejemplo, en tiempo parcial, a tiempo completo, que se les pague una parte en negro, una parte en blanco, bueno, todas medidas que iban apuntadas a flexibilizar el mercado laboral, que claramente el correlato era que en la distribución de los ingresos se estaba volviendo todo cada vez más inequitativo. ¿Sí? Entonces, ese proceso, bueno, termina obviamente con la crisis del 2001, donde ahí vuela todo por los aires y es donde se ve la mayor inequidad, y a partir de eso, digamos, la cosa empieza a mejorar con el crecimiento económico que tiene la economía a partir de 2000. Después se estabiliza, esto llega hasta 2010, y podemos decir que se estabiliza y que de nuevo empieza a aumentar un poquito y ahora un poco más fuerte a partir de los 2010, ¿sí? Y ahora, digamos, en estos últimos años que la economía está bastante en recesión, vemos que la inequidad aumentó bastante. ¿Está bien? Cuando se acercaba el mundo, ¿qué era? Muy equitativo. ¿Se puede llegar a uno? No. O sea, matemáticamente sí, en la sociedad, digamos, implicaría que una persona concentra todos los ingresos y el resto no tiene nada. ¿Y cuando se acerca así, no? Sería que, digamos, todo el mundo tiene la misma cantidad de ingresos. O sea, que va a estar siempre, por lo general se ubica entre 0,3 y 0,7. ¿Sí? No se llegaría a ver valores ni más bajos que esos ni más altos que esos. ¿Está bien? Obviamente, digamos, acá también el tema, lo decíamos recién, de los 90. Muchas veces hay cuestiones particulares de los países que hacen que las economías tengan procesos más equitativos o más inequitativos, pero nunca hay que perder de vista lo que está pasando a nivel mundial. Porque por lo general, los países, y en particular, digamos, los países menos desarrollados, adoptan medidas similares a las que toman los principales países del mundo. Entonces, digamos, si a nivel mundial los principales países están
pensando o sostienen políticas que hacen que las economías sean más equitativas, bueno, eso probablemente haga que el resto de los países hagan lo mismo y entonces tengamos un mundo más equitativo. Ahora, si los principales países del mundo sostienen que las medidas a hacer son completamente distintas y eso lleva a un aumento de la inequidad, bueno, fíjense lo que pasa acá a partir del 75, ¿no? Esto es lo que se conoce como el auge, podríamos decir neoliberal, medidas bastante liberales que aplican todos los países del mundo, pero en particular los países más desarrollados. Les debe sonar, acá donde aparece en Gran Bretaña Thatcher, a principios de los 80, donde aparece Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, lo que empieza a pasar a nivel mundial es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de cómo pensar la economía y donde se aplican medidas mucho más de corte liberal, en el sentido de los estados tienen que ser más pequeños, hay que achicar, digamos, los ingresos, las jubilaciones, hay que liberalizar toda la economía, bajar los aranceles, que los países puedan comerciar más. Bueno, todo ese tipo de medidas llevó a un aumento de la inequidad bastante importante a nivel mundial, que se sostiene hoy en día. ¿Sí? O sea, hoy en día está bastante, digamos, en boga en los principales países la discusión acerca de lo inequitativo que se está transformando el mundo, que obviamente es un problema. Digamos, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, digamos, no nacen de un repollo, ¿no? Evidentemente, digamos, están reflejando cosas que están pasando en la sociedad que hace que aparezcan este tipo de políticos a manejar los países. ¿Está bien? Entonces, por eso que también es un motivo de preocupación. ¿Sí?